Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a mi nuevo canal de todo sobre hardware y software de Argentina. Mi nombre es Mariano y bueno, en esta oportunidad vamos a estar armando un presupuesto para una PC de gama media gamer, ¿sí? Que nos va a servir para jugar a la gran mayoría de los juegos en ultra, en resoluciones de 1080, ¿sí? De Full HD, por lo menos al día de la fecha. Bien, la idea es armar una PC de altas prestaciones, pero para resoluciones de hasta Full HD, ¿sí? Que vendría a ser una PC de gama media, media alta. Bien, este canal en general, este es el primer video, se va a tratar sobre temas relacionados con informática y hardware en general. Y lo primero que vamos a hacer es armar tres presupuestos, ¿sí? Uno es este, el presupuesto de una PC de gama media, ¿sí? Que vendría a ser, de alguna manera, por decirlo, una PC ideal para la mayoría de las personas que quieren jugar a juegos en muy buena calidad con una resolución que hoy por hoy es la más popular, que es Full HD, ¿sí? Sabemos ya que se viene el 4K, que hay mucha gente que ya está jugando en 4K, pero la realidad todavía es que el presupuesto que se requiere para una PC de gama alta que digamos que pueda mover juegos de 4K a unas buenas tasas de FPS, todavía es muy costoso, ¿sí? Igual lo vamos a hacer más adelante, este es el primer video, así que bueno, aquí empezamos. Respecto al video en sí, todo lo que tiene que ver con armado de PCs en general, tanto para este en particular de gama media, como para los dos que vamos a hacer más adelante de gama alta y gama baja, tenemos dos grandes opciones, ¿sí? Una es comprar en una página que ya se dedique a un mayorista que se dedique a vender hardware. Yo aquí les puse un ejemplo, una página muy conocida que aquí en Argentina, que es Compra Gamer, ¿sí? Donde por ejemplo vamos a la solapa de armar tu PC. Vamos a hacer el ejercicio para verlo. Te pregunta el modelo. Nosotros, por ejemplo, ahora el presupuesto que tenemos pensado es para una PC Intel, ¿sí? Me detengo aquí un segundo. Estuve comparando precios de tanto de AMD como de Intel. Al día de la fecha, la realidad, y bueno, también mirando muchos benchmarks para ver qué tiene mejor rendimiento. Si bien AMD con su nuevo procesador tiene, digamos, para lo que es la PC que vamos a armar, prestaciones similares y hasta un poco mejores, quizás, al procesador que vamos a poner de Intel. La realidad es que los costos son muy parecidos, les diría que casi idénticos, y hoy por hoy AMD tiene muchos problemas de compatibilidad y de configuración que requieren de cierto expertise para el armado, ¿sí? Eh, Recuerden que hace poco salió este procesador de AMD llamado Ryzen, ¿sí? Primero salió la versión 7, que según ellos el propio AMD venía a competir con el Intel Core i7. Después salió el Ryzen 5, que aquí en Argentina ya se consigue, y hace poquito, menos de un mes, salió el Ryzen 3, ¿sí? Que todavía aquí en Argentina no se está comercializando, por lo menos en las páginas más populares y, digamos, oficiales. Bien, probablemente lo puedan conseguir, pero a través de alguna importación o algo por el estilo. La realidad es esta. Yo estuve mirando y viendo muchas reviews sobre AMD y sacando muchas conclusiones, tanto de rendimiento, precio, calidad, etcétera. Es un procesador muy bueno que se las trae y que yo creo que, no sé, de acá a un año o algo así, con futuras actualizaciones y mejoras que vaya sacando AMD al mercado y las placas madre, por ejemplo, que van sacando actualizaciones de setup, de acá a un año o quizás un poquito más, un poquito menos, va a ser una alternativa muy tentadora, ¿sí? Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Bueno, por ejemplo, los Ryzen 5 todavía, salvo algunas marcas y modelos en particular, tienen algunos problemas con la configuración de la memoria RAM, ¿sí? Entonces, si nosotros compramos memoria, por ejemplo, de 3200 MHz, vamos a tener problemas para configurarlas, salvo modelos muy específicos que
tenemos que fijarnos en las características del mother, qué modelos son compatibles con esas velocidades y estar siempre al día con los updates de los mother, que no siempre cuando uno compra un mother en una casa de computación, este tiene la última versión de BIOS del setup actualizada, ¿sí? Así que bueno, hay que tomarse el trabajo de descargar el setup, actualizar el BIOS de esa CPU, de esa mother, perdón, del chipset, y bueno, y ahí vamos a poder quizás configurar determinados modelos de memorias que sean compatibles con eso. Poniéndonos un poco más en contexto, en Argentina la verdad que todavía, a pesar de que hace un tiempo que viene mejorando esta situación, la verdad es que todavía cuesta bastante conseguir mucha variedad de hardware a un precio asequible. Entonces, muchas veces estamos muy atados y supeditados al hardware que tenemos disponible, marcas, modelos, etcétera, ¿sí? No se consigue mucha variedad. Entonces, eh, es un problema a la hora, hoy por hoy, a la hora de armar una PC, ir por Ryzen porque no es compatible con todas las memorias de esa velocidad, ¿no? Podemos ponerle también una memoria de 2133, DDR4, 2400, sí, claro, pero el problema es que Ryzen, justamente por la arquitectura que tiene y por cómo está configurada, y por los drivers y por cómo funciona hoy, la diferencia de rendimiento que hay en un Ryzen con una memoria de 2400 o 2133 a lo que es un Ryzen con una memoria de 3200 es abismal, ¿sí? La verdad que la diferencia de calidad y de rendimiento es muy abrupta y tiene que ver con un problema o con cómo es la arquitectura de AMD internamente y cómo funciona que entre bloques de distintas partes del procesador lo que termina sucediendo es que el intercambio de información entre ese bloque con el subsiguiente es a través de la memoria. Entonces, cuando elevamos la frecuencia y por lo tanto la velocidad de la memoria RAM, ese intercambio entre los cores del micro obviamente se eleva tanto como lo hagamos como más rápido hacia la memoria, ¿sí? Por lo tanto influye muchísimo en el rendimiento. Entonces, para concluir, mi conclusión hoy por hoy es que si queremos armar una PC Ryzen, tenemos que saber mucho, tenemos que estar muy informados, tenemos que buscar compatibilidades, tenemos que estar dispuestos a estar actualizando el BIOS con regularidad y viendo las últimas actualizaciones. Y bueno, por ejemplo, otra de las cosas que vale la pena hacer ya que compramos un Ryzen es overclockearlo, ¿no? Porque todos los Ryzen por defecto están desbloqueados para hacer overclock y de hecho vienen pensados y diseñados para hacer overclock. Bueno, no, todavía no hay muchos reviews, ya cada vez hay más, pero todavía faltan reviews suficientes como para, con tu configuración de mother que compraste, memoria, etcétera, puedas configurar de alguna manera rápida y fácil el overclock para tu procesador, ¿sí? La verdad es que hay que ir probando, hay que ir haciendo prueba y error y bueno, overclockear no es para cualquiera, ¿sí? Te puede pasar hasta que le bajes dramáticamente la vida útil al procesador, ¿sí? Hay que jugar muy bien con las tensiones del procesador, digamos, con la tensión que se le manda, con el voltaje y con la frecuencia, ¿sí? Y hay que ir probando y viendo. Y bueno, si bien no es un ejercicio tan complicado, requiere de cierto conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, por todo lo que les mencionaba antes, si bien hoy por hoy, a priori, a nivel precios, está un precio competitivo Ryzen y tiene una calidad, incluso para gaming en muchos casos, cuando lo overclockeamos hasta superior a Intel, es mucho más complicado, ¿sí? En Argentina de armar un PC con Ryzen y que rinda como debería en todos los casos. Bien, así que bueno, por esto hoy por hoy vamos a elegir Intel para las tres gamas de PC que vamos a armar, tanto la baja como la media como la alta. Así que bueno, no hablo más y comenzamos, ¿sí? Estamos viendo el ejemplo de compra gamer. Hay muchas casas, digamos, de computación como compra gamer y mayoristas en el mercado. Después puedo dejar algún listado de alguna de ellas. Compra gamer hoy por hoy es una de las más populares y además compra mucha cantidad, con lo cual tiene por lo general precios muy competitivos. Lo que no suele tener compra gamer en general es mucha variedad, ¿sí?
Así que bueno, vamos a avanzar con esto. Vamos a elegir la opción. Vamos a elegir primero el Mother, ¿sí? Intel hoy por hoy en su serie 7 recomiendo usar Mothers del tipo 2 perdón, de la serie 2, ¿sí? De la serie 200, que pueden ser la B250, que es para tipo de... es un chipset para business, se dice, o está diseñado para negocio. Tiene bastantes líneas PCI y permite configuraciones bastante flexibles, pero una de las contras que tiene tanto el B250 como el H270 es que no soporta overclocking, ¿sí? Como nosotros vamos a querer armar una PC con un i5 que soporta overclocking, un i5K, vamos a elegir la opción de una Z270, ¿sí? En este caso la Z270 que tiene a mejor costo es esta Gigabyte HD3, ¿sí? Elegimos este Mother. Bueno, el micro ya le dijimos, un i5 7600K, aquí lo tenemos, Kaby Lake. El cooler, bueno, el cooler, como vamos a poner un micro que soporta overclock, la idea es comprar, puede ser un muy buen disipador de aire que soporte un buen overclock. Yo les recomiendo. Bueno, este es uno de los problemas que empezamos a tener y eso es lo que les quería contar con páginas como esta, ¿no? Fíjense que las alternativas de disipador que tenemos son las marcas Salman, Deepcool, que no es mala marca, la verdad que hace muy buenos disipadores, he tenido varias experiencias y conocidos que han armado PCs con estos disipadores y la verdad que el rendimiento es bastante bueno. Pero, por ejemplo, hoy por hoy uno de los de los mejores disipadores que hay dando vuelta en el mercado para todo lo que tiene que ver con overclock es el Evo 212 de Master Cooler. Y bueno, por ejemplo, acá no tenemos la opción de elegirlo, ¿sí? Bueno, el Deepcool Lucifer, por ejemplo, es un muy buen disipador. El GameStore también. Salman, la verdad, no lo conozco. Tal vez sea bueno, pero no me atrevería a comprarlo. Y si no, la otra opción que tenemos, que es lo que vemos acá, son las refrigeraciones líquidas. La verdad es que yo de Deepcool en particular, de refrigeración líquida, conozco muy poco. El NTZ Kraken es muy bueno, está entre los mejores, pero como verán ya el precio que tienen este tipo de sistemas en compra gamer es, diría, para mi gusto excesivo. En este caso, en esta casa de computación en particular voy a elegir un Cooler Master Lucifer, ¿sí? Perdón, un Deepcool Lucifer B2 para refrigerar nuestro procesador. Memorias, bueno, uno de los puntos más flojos diría yo que tiene compra gamer es que tiene muy pocas variedades de memoria con frecuencias no muy buenas, ¿sí? De hecho ahora está bastante mejorado, veo que incorporó el Corsair, por ejemplo, y tiene también las Keystone HyperX. Para lo que nosotros vamos a hacer, yo también las recomiendo porque la verdad que fíjense que la diferencia de precio. Bueno, perdón. Aquí en Compra Gamer yo quería poner dos memorias de 8 GB de 3200 MHz. No lo vamos a poder hacer porque como verán la única opción en 3200 es de 16 GB. Así que optaría por la Corsair de 2400. La verdad que en Intel no es tan abismal la diferencia de frecuencia en la memoria, ¿sí? Pero por los costos que se están manejando hoy, la diferencia de precio, yo siempre le recomiendo ir a la opción más rápida, ¿sí? En realidad hoy 3200 es una frecuencia que está a un costo razonablemente bueno y tiene digamos, algunas ventajas respecto, digamos, en el rendimiento, respecto a la de 2400, se nota bastante la diferencia en Ryzen, se nota mucho más, pero en Intel también, y la verdad que el costo no es excesivamente más alto, ¿sí? Así que siempre que puedan poner memorias de 3200 se los recomiendo.
En el caso de compra gamer, bueno, no pudimos porque no tenían esa opción, ¿sí? Este es uno de los temas principales por los cuales no suelo recomendar comprar, aunque sea el 100% de los productos en un solo lugar, ¿sí? Tenemos algunas ventajas, por supuesto, como que el envío se paga uno solo, porque estamos comprando un solo producto, y que a veces el costo, si por ejemplo en el caso de compra gamer pagamos en efectivo, suele ser más bajo, ¿sí? Lo relativizo esto un poco porque, como les digo, no hay mucha variedad en muchos casos y nos tenemos que conformar con lo que tienen. Pero bueno, eso lo van a sopesar ustedes, que conviene la comodidad de tener la PC ya prácticamente armada, no tener que armarlo ustedes, no tener que andar yendo y viniendo con la logística de comprar en distintos lugares, pero atenerse a lo que tenga disponible en este momento compra gamer, ¿sí? Bueno, respecto a la placa de video, yo tenía pensado colocar una 1060 pero de 6 GB. ¿Por qué no la de 3? La de 3 está muy al límite hoy, ¿sí? La mayoría de los juegos que estuve probando eh, funcionan bien, pero consumen casi el 80% de la memoria, si no es que más en algunos casos, ¿sí? Esto nos da el indicio que de acá a un corto plazo, con los juegos que salgan nuevos, podemos empezar a consumir más memoria y bueno, esto va a generar distintos problemas que tienen que ver con tironeos y algunas cuestiones conocidas en gaming cuando nos quedamos sin memoria en la placa de video, ¿sí? Básicamente tiene que ir a la memoria RAM, que es más lenta, y bueno, la RAM a su vez después tiene que consultar en el disco la información, y bueno, esto puede hacer que haya tirones o desfasajes, ¿sí? Mi consejo hoy es que a partir de 4 GB, con 4 GB estamos cubiertos por un buen tiempo. Y si no, bueno, en el caso de la 1060, que es la que yo quería comprar, tenemos la opción del 6 GB, que la verdad que es una muy buena opción. Vamos a elegir entonces la Asus de 1060. Bueno, en unidades de almacenamiento, yo les digo la verdad, hace rato que estoy usando unidades SSD y en el uso de la PC la diferencia es abismal, ¿sí? La verdad que francamente en gaming no es tan grande la diferencia. Los juegos tardan un poco más en cargar, pero la verdad que no es una diferencia sustancial. Pero bueno, nada, tenemos el problemita de que los SSD tienen un costo bastante más elevado, ¿sí? Mi consejo es, bueno, si estamos cortos de presupuesto, tal vez poner directamente un disco rígido común de los HD y fin de la historia, así no va a ser tan grave. Yo voy a armar una PC que si bien no es la más costosa, porque no es la de gama alta, creo que nos podemos dar el lujo de poner una combinación que es la que a mí más me gusta, que es un disco SSD, puede llegar a ser de 120 o de 240. Yo recomiendo 240, con 120 nos alcanza para el sistema operativo, el Office y algunos programas básicos, estamos bien, pero no mucho más que eso, ¿sí? Con 240 hasta podemos instalar, además del sistema operativo y algunos programas típicos, instalar, por ejemplo, el juego que más utilizamos para que cargue más rápido, ¿sí? Y aparte de la unidad principal, suelo colocar otro disco, por ejemplo, de 1 TB. Este ya no importa mucho la velocidad, bueno, este refurbished tampoco es para tanto, pero por 50 pesos de diferencia ya tenemos un Toshiba P300 que bueno, viene en caja. O también tenemos la opción por 1000 de Caviar Blue, que es un poquito mejor calidad, ¿sí? Eh, Cualquiera de estos dos, la verdad que es lo mismo, anda muy bien. Bueno, si quieren irse a un poquito más de capacidad, podemos por muy poquita diferencia ir al Hitachi de 2 o al Caviar Blue a 1600. Bueno, nada, la verdad que las diferencias de precio, como verán, igual está bien que teniendo en cuenta que cada componente suma, ¿no? Tal vez no es tanta la diferencia entre uno y otro, pero en el total después nos va a repercutir en el número final. Así que bueno, un poco lo dejo a su criterio. Yo
en este caso voy a elegir el Western Digital de 1 GB. Pero eso, como les digo, lo pueden elegir como ustedes les parezca, ¿sí? 2 unidades de disco, una con un SSD de 240 para el sistema operativo y algunos programas, y estaríamos, ¿sí? El resto de las cosas... no me digan que se cerró todo. Ahí estamos, perdón. Disco rígido. Esto grabadora no lo vamos a elegir. Windows tampoco. Accesorios tampoco. Es una CPU nada más lo que vamos a armar. Bueno, gabinetes. Gabinetes también, acá estamos un poco limitados. Fíjense que no hay muchas opciones de bajo costo. De hecho, por lo que veo, hay muy pocas opciones. En realidad, ¿qué pasa? Compra Gamer seguramente tiene gabinetes más baratos, pero ninguno soporta el Game Store que pusimos, ¿sí? El cooler probablemente, y por eso nos está limitando a estos que son los más, digamos, los que tienen el ancho suficiente como para soportar este tipo de coolers, ¿sí? Esto ya es a gusto también. A mí me gusta mucho el STXT y iría por este, pero bueno, si quieren ahorrar un poco, el Cougar no tiene nada de malo. Yo los gabinetes respecto a la marca ni la calidad está más a gusto de cada uno que otra cosa. Lo que sí importa es la fuente, que ahora la vamos a ver, pero la verdad que el gabinete eh, no hace mucho la diferencia. Vamos a elegir el NZXT, por ejemplo, en mi caso. Me está cargando. Bueno, y ahora vamos a una de las partes más importantes, que es la fuente. Fíjense que en esta página en particular, además de decirnos lo que vamos gastando, también nos dicen la potencia que venimos consumiendo con todos estos componentes, ¿sí? El TDP, en realidad, esto es la potencia máxima que consume este sistema. eh, es media relativa, ¿sí? En realidad lo ideal sería que entren componente a componente y busquen el TDP y busquen algunas reviews con el consumo para tener un valor más exacto, pero bueno, esto nos da una idea. No es un sistema que consuma tanto. La 1060 es una placa que, si bien tiene su, digamos, su potencia, la verdad que a nivel consumo está bastante optimizada. Para este caso, en realidad, por lo que nos dice el sistema, con una 430-80 Plus alcanzaría, pero a mí siempre me gusta dimensionar un poquito más la fuente, no excesivamente, pero sí mm, un poco más, para decir que tenemos algún changüí el día de mañana para, por ejemplo, poder actualizar la placa, o bueno, en el caso de 7600K, si queremos hacer un overclock, seguramente va a consumir más de lo que tiene pensado. Entonces me gusta siempre estar holgado con la fuente, ¿sí? Yo iría por una de 500, puede ser la XFX de 580 Plus bronce, o la verdad que por la diferencia de precio entre una y otra, fíjense que hay 300 pesos de diferencia, ir a la Cooler Master de 700, ¿sí? Bueno, eso lo dejo también a criterio. Sí, traten siempre de pasarse un poco de lo que dice acá. Esto es muy teórico. En la práctica seguramente consume más este sistema cargado a full, pero siempre conviene tener un poco más, ¿sí? Y otra cosa importante, ya cuando pasamos los 200 o los 250 watts de consumo, siempre, chicos, una fuente certificada, ¿sí? 80 Plus, aunque sea bronce, o 80 Plus común, pero es importante usar una fuente certificada porque nos dan una garantía de que por lo menos tiene un 80% de rendimiento, ¿sí? Las Plus comunes, eso significa que de estos 430 watts, el 80% le podemos consumir, ¿sí? A la salida, o sea, esto que estamos eligiendo acá, que no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Eh, Así que bueno, como verán, el 80%, sacamos la calculadora rápidamente.
perdón la demora, 430 por 1 punto, perdón, 430 por 0.8, que sería el 80%, estamos hablando de 344 watts. Es decir, una fuente VGA de 480 plus está entregando 340 watts. Fíjense que nosotros tenemos un poquito más, tenemos 361 en teoría. En la práctica, lo más probable es que estos componentes con carga máxima gasten alrededor de 400, ¿sí? Así que con la 430 estamos muy justos, ¿sí? De hecho, nos estamos quedando un poco cortos, ¿sí? Tendríamos que ir a una de 500, por lo menos, o ya irnos a la Cooler Master de 700, ¿sí? Cooler Master es buena marca de fuente, la mejor, sin dudarlo, es VGA respecto a estas dos, ¿no? O la NX o la NZXT también son excelentes. Pero bueno, vamos a optar por la Cooler Master, que es una 80 Plus, en este caso, y sabemos que va a andar más que bien. Así que bueno, aquí terminamos el presupuesto de la PC. Ahora vamos a ir sin monitor, también pueden comprar el monitor acá. Fíjense que el total gastado ronda los 28.170. Acá este precio se puede mejorar muchísimo, ¿no? Porque no pusimos, por ejemplo, disco rígido, pusimos dos, podemos poner solamente el disco de 1 tera y incluso uno de 500 si queremos ahorrar un poco. Pusimos un cooler que no es el de stock para poder hacer overclock. Para empezar podemos elegir un procesador que no sea acá, como el 7500, y un modelo que no sea Z270, y usar ese procesador de stock, y nos va a reducir bastante el presupuesto. Y bueno, más los dos discos, bueno, la placa, el gabinete no elegí el más barato, y la fuente de la verdad que tampoco. ¿Sí? Estamos en 28.170 pesos. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero buscando los componentes por Mercado Libre. ¿Sí? Yo ya los tengo en realidad seleccionados. ¿Cómo se hace en Mercado Libre? A ver, ¿qué ventaja tiene Mercado Libre respecto a compra gamer o a cualquier presupuesto de PC que tengamos en un solo lugar? Que tenemos más variedad, ¿no? Porque todo el mundo publica en Mercado Libre, por lo tanto podemos elegir diversas opciones, ¿sí? Vamos a elegir discos rígidos, por ejemplo, que no lo tenía preseleccionado. El criterio para buscar en Mercado Libre, por lo general, o el que yo uso por lo menos, es el siguiente. Ponemos una descripción breve del producto, después ordenamos por menor precio, y lo que vamos a hacer acá es buscar un disco que sea más o menos de la calidad que queremos. Siempre también filtro por nuevo, ¿sí? Para evitar los usados. Vamos a buscar un disco que se adecue a lo que nosotros queremos, por ejemplo un Western Digital Blue. Y lo que vamos a mirar también es eh, que la reputación del vendedor sea medianamente aceptable. En este caso tiene 100% y 62 ventas concretadas. Y otra cosa importante es que esté en una localidad relativamente cerca, más que nada por el costo del envío, ¿sí? Porque si está muy lejos el costo del envío va a ser muy elevado. Pero bueno, eso igual también tenganlo en cuenta, porque a veces por ahí están en otras provincias incluso, y el envío quizás sale el doble, pero el producto está tan barato que conviene comprar ese, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Bueno, acá tenemos por ejemplo este disco Western Digital, y por ejemplo vamos a abrir otra pestaña y vamos a elegir un SSD de 240, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, SSD 240, vamos a ordenar por menor precio. Y por ejemplo acá tenemos un V400, no, este es de 120, acá el Sandisk de 240, 2180, puede ser. Vamos a ver, la reputación es buena, está en una zona céntrica para mi caso, ¿no? Que yo vivo en Capital, está en una zona céntrica. Así que bueno, vamos a ir por esta opción, ¿sí? Tenemos disco principal, el SSD para el sistema operativo, y un disco de 1 tera para el resto, para los juegos y el resto de las cosas.
Placa madre, bueno, yo ya busqué para no perder tanto tiempo. El criterio de búsqueda es siempre el mismo, poner una palabra clave, ordenar por precio y buscar dentro de los de mejor costo uno que tenga buena reputación y que sea dentro de todo en un lugar cercano a donde estamos, ¿sí? Si es posible. Mother ya busqué también con este mismo criterio una Z270 y me apareció esta Gigabyte a 2859. Procesador, bueno, i5 7600 es el mismo, también ya lo busqué, tiene este costo, es a este momento, ¿sí? Mercado Libre lo que tiene es que mañana lo buscamos y que está más caro o está más barato o aparece otro, o sea, se arma en el momento ese presupuesto y ya uno tiene que tratar de comprar. El presupuesto no lo puede sostener mucho en Mercado Libre porque enseguida se quedan sin stock, tenemos que buscar otro, los precios aumentan, pausan las publicaciones, etcétera. Bueno, aquí sí podemos elegir, darnos el lujo de buscar un Cooler Master Evo 212, como el que tenemos a continuación, está a 998, y me tomé el atrevimiento de buscar también un sistema de refrigeración líquida, como es este Corsair Hydro H60, que es muy bueno, está muy probado en el mercado y la verdad que tiene excelentes rendimientos. Con esto vamos a poder hacer un lindo overclocking en nuestro procesador, así que bueno, es una muy buena alternativa, ¿sí? Sale 1899, sale casi el doble de lo que sale el Evo, pero bueno, nos va a permitir primero mejor disipación, mejores temperaturas y además otro factor de ventaja que tienen los sistemas de refrigeración de este tipo es que nos permiten más silencio, ¿sí? Son mucho más silenciosos que el fan del Cooler Master. Igual el Cooler Master en particular, el Hyper 212 Evo, es muy silencioso, ¿sí? Tiene muy buenas características. Bueno, memorias, sí, acá podemos elegir las Corsair Vengeance LPX de 3200, ¿sí? 2x8. Tenemos acá este pack, ya viene un pack de 2, no es lo mismo comprar un pack de 2 que comprar dos unidades, porque las memorias cuando vienen de a pares son un número de serie al lado de otro, o sea, prácticamente nos garantizan que sean idénticas, ¿sí? Así que el Dual Channel funciona casi al 100%, ¿sí? Es decir, eh, son prácticamente gemelas las memorias. Cuando compramos dos memorias, por más que sean de la misma marca y modelo, que no son seriadas, digamos, que no vienen en paquetes de 2 o de 4, ya esa perfección no es tan así, ¿sí? Puede ser que sean de dos gamas distintas, de dos partidas distintas y tengan sus diferencias. La verdad es que va a andar bien igual en los dos casos, ¿sí? Pero si queremos hilar fino y ser detallistas, siempre los packs son mejores. Placa de video, bueno, la 1060, igual que la que elegimos en Compra Gamer. Esta está un poquito más cara, acá en Mercado Libre está 7200. Gabinete, este gabinete me encantó, chicos. Yo lo estuve chusmeando los gabinetes de Mercado Libre. Yo cuando busco gabinetes pongo directamente gabinete y no pongo más nada. Y me pongo a mirar y me tomo el trabajo de mirar uno por uno. Este me pareció excelente. Primero porque es un gabinete que tiene toda la pinta de un gabinete gamer de alta gama, ¿sí? Fíjense que tiene para pasar los cables en la parte trasera, tiene la fuente y la parte donde van los discos de 3,5 en la parte de abajo, toda cubierta. La verdad que es excelente, excelente. Lo estuve mirando en detalle en la página de Centei y tiene muy buenas características. Soporta un sistema de refrigeración doble en la parte frontal. No, la verdad que tiene muy buenas prestaciones. Por este precio no van a conseguir nada parecido, por lo menos a la fecha. Así que bueno, elijo este gabinete y fuente. En este caso yo digamos, estuve buscando varias y la verdad que no estaba la misma opción que teníamos en Compra Gaming, así que me fui, digamos, redoblé la apuesta y me fui por una NZXT de 700 watts. La suma total, yo no había puesto, me habían armado un Excelcito con todas las partes y me faltaron los dos discos, ¿sí? El de 950, un HD y el otro disco de 2180. Y esto sí que nos da un total de
Vamos a corregir esto. 28.000 pesos, ¿sí? Igual, esto es con sí, con el sistema líquido, ¿sí? Fíjense que más o menos, no sé qué habíamos agregado acá, distinto, no, tenemos más o menos los mismos componentes. Tengan en cuenta esto, Compra Gamer tiene buenas ofertas con precio especial. El precio especial es de contado, ¿sí? Cuando ustedes van a comprar en cuotas tienen precio de lista, ¿sí? Y fíjense que el precio de lista termina siendo hasta a veces más costoso que comprar las cosas por separado en Mercado Libre. Igual yo en este valor, en estas 28.000, no tengo en cuenta el costo de envío de cada producto, ¿sí? Pero bueno, eso también depende de si ustedes pueden ir a buscar algún producto o en todos los casos lo envían por Mercado Pago, etcétera, ¿sí? Fíjense que más o menos estamos teniendo ese valor, ¿sí? A ver si no me olvidé de nada, 5.900 está el procesador, 2.859 el mother, 1.899 el sistema de refrigeración, 3.799 las memorias, 7.200 la placa de video, 950 el gabinete, 2.326 la fuente, 950 un disco rígido y 2180 el otro, ¿sí? Fíjense que los componentes son los mismos y el costo final es menor incluso que en compra gamer, ¿sí? Así que como verán, la ventaja generalmente de comprar todo en Mercado Libre es que como podemos buscar precios tenemos más variedad, tenemos justo lo que queremos. Fíjense que acá estamos poniendo un CPU común, ¿sí? Y en el caso de, de Mercado Libre estamos poniendo un sistema de refrigeración líquido. La gran diferencia acá me parece que la estamos haciendo con que este es un buen gabinete en este XT, el otro es de marca Sentei, sí, no es una marca muy buena ni muy conocida, o sea, acá en Argentina sí es conocida, de hecho nos venden gabinetes Sentei para todo, pero internacionalmente no tiene el renombre que tiene NZXT, ¿sí? Pero al mismo tiempo pusimos una fuente peor, digamos, una Cooler Master, que no es mala fuente para nada, es excelente, pero esta la NZXT, a mi entender, es bastante superior, ¿sí? Pero bueno, no sé qué otra diferencia hay de precio, ¿sí? La verdad que a priori parece todo mejor, en mejor valor, pero bueno, como verán en la suma, bueno, acá le suma el service de armar el equipo, ¿sí? Que le agrega 300 pesos al armado de la PC y otro servicio de instalación. Bueno, nada, como ustedes verán al final del día, si lo van a pagar en cuotas, termina saliéndole más caro que comprando todo en Mercado Libre, ¿sí? Igual, como les digo, acá no está el envío, habría que sumar el envío de cada cosa, salvo que ustedes lo pueden ir a buscar a cada producto, ¿sí? Así que bueno, este es más o menos un presupuesto de una PC de gama media, media alta, ¿sí? Esta placa de video corre muy bien en juegos modernos hasta resoluciones de Full HD a tasas de 60 FPS o más, ¿sí? Así que no van a tener problemas para correr casi ningún juego moderno, ¿bien? Quizás en alguno de los últimos van a tener que quizás bajar alguna calidad gráfica de anti-aliasing o algo por el estilo, pero no mucho más que eso, se va a ver bárbaro. Y bueno, este procesador es excelente para gaming y más el procesador K que como les digo, les va a durar bastante porque como tiene la posibilidad de hacer overclocking, eh, tenemos esa ventaja, ¿sí? De que si el día de mañana nos queda un poco corto, le podemos hacer algún overclock y va a seguir rindiendo un buen tiempo, ¿sí? Hoy por hoy está sobrado, ¿sí? Con un 7500 o menos, incluso estamos más que bien para esta configuración. La 1060, digamos, digamos, para manejar las resoluciones que maneja y los juegos que maneja, no consume mucho procesador, así que no vamos a poner los juegos no van a tener mucha demanda de los juegos, por lo tanto estamos sobrados con el i5. Pero bueno, ponemos un K para tener changui para rato, ¿sí? También podríamos ir por el i7 7700,
pero bueno, ya es otro valor, ¿sí? Ya se nos va un poco el presupuesto, ese lo dejo más guardado para una PC de gama alta, ¿sí? Así que bueno, el costo como verán es alrededor de 30.000 pesos, 28.000 y pico en este caso, 30.000 y pico en este, si lo pagamos en cuotas, o 28.790 en el caso de que lo pagamos en efectivo. Tengan en cuenta que acá no están los envíos, así que tienen que sumar más o menos 100 pesos a cada cosa, algunas salen un poco más, otras un poco menos. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Hasta pronto.